por fin descubrí por qué estoy en este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Perdóname la vida y te concederé 3. Entra cuchillo, salen las tripas. ¡Beba! Es hora de la canción de lealtad a la empresa. Entra cuchillo. Les presento a Gilles de Rais. Nació alrededor de 1405 en Francia, pertenecía a una de las familias más poderosas de Gran Bretaña, pero él y su hermano quedaron huérfanos a muy temprana edad, siendo entre comillas adoptado por su abuelo, quien fiel a la época le demostró ser empatía y se dedicó meramente a aumentar su ya de por sí fortuna. Le voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niñez! Ahora, no te confundas, a pesar de que Gilles de Rais nació en cuna de oro, desde niño fue entrenado para ser un caballero. A temprana edad presentó una capacidad con espada tan impresionante que con solo 24 años fue asignado a la guardia de la propia Juana de Arco, uno de los personajes más importantes de la historia de Europa, irónicamente de la cristiandad. Gilles no solo logró sobrevivir a la Guerra de los 100 Años, también fue condecorado mariscal de Francia, el honor militar más alto del reino. Pero cuando Juana de Arco fue capturada y asesinada de la forma más cristiana posible, con fuego, Gilles decidió dar un paso al costado, retirarse a sus dominios e hizo lo que caracteriza a todo multimillonario: se sumergió en la vida de extravagancia sin límites, gastando fortunas enteras tratando de mostrar una vida más lujosa que la del rey de Francia, Carlos VII, solo porque este último no le caía muy bien. Obviamente que el rey, al darse cuenta de lo que Gilles hacía, modificó un par de leyes para que lentamente se vaya a la bancarrota, lo que no demoró mucho, ya que el tipo realmente nunca entendió cómo funcionaba la economía. Pero al darse cuenta que si no se calmaba debería recurrir a la pala, desesperado no tuvo mejor idea que dedicarse al ocultismo e intentar invocar demonios para mejorar su suerte, realizando múltiples invocaciones en su castillo, pero al darse cuenta que no pasaba nada, de alguna forma llegó a la conclusión que para que su plan funcionara necesitaba ofrecerle a los demonios algo más. Partes de niños, para ser exacto. Sí, alta referencia a lo que pasaría en nuestra época. Gilles llegó a confesar que le entregó al demonio la mano, el corazón y los ojos de un niño en un frasco de vidrio. ¿De dónde sacó al niño? Te preguntarás. Era la Edad Media. Simplemente le ofreció empleo a uno de los hijos de sus empleados y cuando el padre le preguntaba de dónde estaba su hijo, pues simplemente le decía que desapareció. ¿Podría explicarlo? Sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Lo irónico de todo es que Gilles no quedó en la ruina solo porque a sus primos y nobles les pareció divertido lo que él hacía, manteniéndolo a cambio de que les permitiera participar. Durante casi 8 años, Gilles se encargó de secuestrar, torturar y muchas peores cosas que seguro te imaginas a un número desconocido de principalmente niños campesinos de entre 6 y 18 años. Si te preguntas cómo nadie veía un patrón entre los niños desaparecidos y el foso gigante ubicado extrañamente cerca de su castillo, es porque Gilles aseguraba que los restos, que casi siempre eran solo huesos, fueran incinerados y esparcidos lejos de la ciudad. Sin embargo, Gilles seguía sin comprender qué es lo que realmente estaba pasando, y es que el tipo estaba tan convencido que tenía a Dios de su lado que decidió invadir una iglesia, golpear a un clérigo y tomar por la fuerza el castillo. El papa de ese entonces, al ver como un loco reclamaba uno de sus reinos, obviamente que mandó a su ejército y lo puso bajo juicio eclesiástico. Entonces, cuando fueron a investigar por qué un héroe de guerra retirado había intentado adelantar su muerte de una forma tan estúpida, decidieron preguntarle directamente a sus familiares y conocidos, quienes, viendo todas las atrocidades en las que habían participado, valientemente se lavaron las manos y culparon de todo a Gilles sin realmente saber de lo que lo estaban acusando. Aún así, los testimonios fueron tan increíblemente sangrientos y específicos que no había duda de lo psicópata que era el tipo, aún para la época, pero la iglesia, que en ese entonces era la que importaba, no podía mandarlo a la horca a menos que el propio Gilles confesara, porque burocracia, aunque solo aplica a los ricos, no a los pobres. Y la única forma de hacerlo, ya que él aún se negaba a hablar, era amenazarlo con su mayor arma, la excomunión. Gilles, convencido que aún así iría al cielo, a pesar de haber acabado con la vida de entre 150 y 300 niños, ya que el tipo admitió que no recordaba la cantidad exacta, decidió confesar sus pecados. En sus propias palabras, por la pasión y deleite sensual, tomé y hice tomar a tantos niños que no puedo determinar con certeza el número de los que maté y hice matar. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba abarrotada de los padres que perdieron a sus hijos. La gente había viajado 20 kilómetros a la redonda para ver al llamado monstruo. El 6 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue finalmente ahorcado en Nantes y su cuerpo fue quemado.
pero la familia y amigos que participaron en los actos de Hills nunca fueron siquiera cuestionados sobre sus acciones. Lo que resulta particularmente familiar con cierto caso de la actualidad y que muy probablemente se vuelva a repetir. ¡Lo que quieras! Antes de morir, quiero enseñarte las cosas que he hecho para que comprendas lo extenso de mi transformación. Este soy yo en el Gran Cañón. ¿Lo ves? Este soy yo en Mount Rushmore. ¿Lo ves bien? Ajá. ¿Lo ves bien? Sí, lo veo. Y aquí estoy en el Álamo en San Antonio, fuera de la tienda de recuerditos. ¿Ves bien? ¡Ah!